Vamos a iniciar con la sesión porque viene un poquito larga, ¿vale? Ok, hoy vamos a tratar de ver tres temas relacionados con biología. Espero poderlos ver todos porque, bueno, algunos son un poco largos, un poco complicados y está un poco difícil verlos tan rápido, pero vamos a tratar de verlos. Vamos a iniciar. La biología, al igual que la química, al igual que la física y otras ciencias más, es una disciplina científica, es una ciencia. Las ciencias como tal están o tienen su característica científica, su característica más representativa, gracias a que se basan en el uso del método científico para estudiar los fenómenos que pues desean analizar. Este método científico le da características al conocimiento científico y a la ciencia que le da algunas ventajas sobre algún otro tipo de conocimiento. El método científico, es bueno aclararlo, que es un método que se usa para analizar, pues sí, para analizar cuestiones de estudio o de interés científico. Sin embargo, también ha sido un método que ha resultado tan bueno, tan exitoso, que ha decidido también usarse para estudiar algunos fenómenos sociales en ciencias humanísticas o sociales. Entonces, pues no es un método exclusivo de la ciencia, sin embargo, sí se origina para fines científicos. Recuerden que siempre estoy atento de sus comentarios en la sección de comentarios. Si tuvieran alguna duda, la pueden hacer en los comentarios y la aclaramos al momento. Entonces, vamos a analizar primero qué es el método científico, en qué consiste el método científico. Es común que el método científico se estudie ya sea en la materia de biología o en la materia de química. Las dos, al final de cuentas, son materias científicas y por lo tanto les va a interesar que se conozca bien el método científico. Vamos a hablar un poco sobre el método científico. El método científico está fundamentado en 5 grandes pasos, con un sexto paso que es como un extra, un plus, una retroalimentación. Los pasos básicos del método científico son la observación, que será el primer paso del método científico. El segundo paso, realizar una pregunta de investigación. Y el tercer paso, realizar una hipótesis que pueda explicar de manera parcial o total esa pregunta de investigación. Un cuarto paso que será una predicción. Una vez realizada esa hipótesis, yo predigo qué es lo que probablemente puede pasar o qué es lo que probablemente no va a pasar. Hago una predicción que puede ser que explique esa pregunta de investigación. Y finalmente, un quinto paso que es poner a prueba esa pregunta de investigación por medio de una experimentación. Esta experimentación será como el paso final del método científico. Sin embargo, si siguiéramos el método científico solo con estos 5 pasos, nuestro método científico estaría incompleto, estaría inconcluso. Porque sí, ya estudiamos un fenómeno, ya investigamos una pregunta de investigación, pero ¿y qué? Una vez que obtengo esos datos, ¿de qué me sirven? Bueno, pues yo voy a evaluar si sirven o no sirven, o para qué me sirven, con qué fin me sirven, pues planteando un siguiente paso, un sexto paso, que será el tiempo de iterar, es decir, el tiempo de volver a analizar los datos, los resultados, y con ello hacer un proceso distinto. Vamos a ir tocando cada uno de estos pasos de manera un poco más puntual, ¿vale? Para esto voy a acercar la pantalla. Cierto, antes de continuar, déjenme, les comparto el link de este pizarrón para que si alguien gusta estarlo viendo en tiempo real, pueda hacerlo, ¿vale? Déjenme nada más copio el enlace. Le cambiamos acá que pueda acceder cualquiera. Y acá. Okay, acá. Okay. Ok, les comparto este link en
el chat para que puedan tenerlo a la mano. Si alguien gusta irlo checando en tiempo real, con gusto lo puede hacer. Listo. Listo, acabo de compartir el link del pizarrón en el chat para que si alguien gusta checarlo en tiempo real, lo puede checar. Ok, bueno, vamos a hacer un poco más grande este pizarrón para poder hablar sobre el tema un poquito más. Lo siento, lo dejamos. Ok, bueno, estamos hablando que el método científico consta de 5 pasos básicos más un sexto que le da un agregado extra. Vamos a empezar por el primer paso. El primer paso del método científico es la observación. ¿La observación qué significa? Bueno, la observación significa identificar algo que me interesa estudiar, identificar algo que me interesa estudiar de mi fenómeno, y una vez que lo identifico voy a describir el evento de forma ordenada, ¿vale? Acá les pongo un ejemplo muy práctico, muy coloquial, en el cual podemos ir identificando el método científico con un hecho de la vida cotidiana. Mi observación va a ser: el tostador no tuesta, ¿vale? Yo metí mi pan al tostador, lo puse a funcionar y no tostó. Me estoy dando cuenta, me estoy percatando de un fenómeno al cual le quiero prestar atención, que es que el tostador no tuesta. Y voy a describir de forma ordenada el evento. Bueno, el tostador no tuesta. ¿Cómo lo describo de forma ordenada? Bueno, en este caso el ejemplo es muy sencillo. Por lo tanto, la descripción sería simplemente que al accionar mi tostador, aunque está conectado, acciono la palanquita y este no tuesta. Pasa el tiempo, sale el pancito, pero no tostó nada. Así ya pude hacer la observación del fenómeno que quiero estudiar, ya identifiqué el fenómeno al que le estoy prestando atención y ya describí de forma ordenada qué es lo que está pasando en este evento. Bien, este sería el primer paso del método científico. El siguiente paso sería realizar una pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación sería la pregunta que me permitiría empezar a explorar este fenómeno, este evento, para tratar de explicarlo. Ok, mi pregunta de investigación en este ejemplo será: ¿por qué mi tostador no tuesta? ¿Qué es lo que está pasando que mi tostador no tuesta? Ok, ya tengo mi pregunta de investigación. Una vez realizada mi pregunta de investigación, yo puedo plantear una hipótesis. La hipótesis será una explicación científica, una explicación racional y científica que puede poner a prueba a través de la experimentación o la observación. Mi hipótesis, por ejemplo, en este ejemplo práctico, será: quizá el enchufe no sirve. Esta hipótesis explica de una manera el evento que estamos identificando, ¿vale? Está explicando de manera científica. ¿Por qué de manera científica? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando nosotros planteamos una hipótesis, es necesario que esa hipótesis pueda ser explicada de manera científica a través de una experimentación u observación. Esto es muy importante. Yo no podría plantear una hipótesis como: el tostador es muy bonito. No podría plantear esa hipótesis, porque esa hipótesis no puede estar sujeta a una prueba experimental o de observación. No es algo que yo pueda comprobar de manera directa, que yo pueda comprobar a través de datos, a través de observaciones, a través de apuntes. Al decir yo: el tostador es muy bonito, bonito es un concepto subjetivo, muy ligado a la apreciación de cada quien. Lo que a mí me parece bonito no puede o no forzosamente es bonito para alguien más. Por lo tanto, sería muy complicado poder comprobar de manera científica, experimental o a través de observación que algo es o no es bonito. Así que mi hipótesis siempre tendrá que estar planteada de tal manera que me permita experimentar u observar para comprobarla. En este caso, en este ejemplo práctico, mi hipótesis es: quizá el enchufe no sirve. Y es una hipótesis que vale,
Porque si el enchufe no sirve, puedo poner a prueba el enchufe por medio de experimentación y comprobar entonces que en efecto el enchufe no sirve. Puedo observar el enchufe y puedo ver que, por ejemplo, un cable está suelto y entonces compruebo que el enchufe no sirve. Si ven, la hipótesis es muy importante que sea planteada con esas características, que pueda ser puesta a prueba a través de experimentación o a través de observación. Una vez hecha mi hipótesis, yo pasaré al cuarto paso de mi método científico. Este cuarto paso será realizar una predicción. Esta predicción será con base en mi hipótesis. Si mi hipótesis fue que el enchufe no sirve, mi predicción será: si yo conecto el tostador a otro enchufe distinto, entonces el tostador funcionará y mi pan se tostará. Estoy poniendo en prueba, por medio de experimentación, mi hipótesis de que el enchufe no sirve. Esto es importante. La predicción que yo haga será con base en mi hipótesis. No puedo plantear otra predicción distinta, porque si no, ya no estoy respetando el método científico y mi investigación, aunque esté correctamente hecha, ya tendrá un error experimental en este momento. ¿Vale? Entonces, bueno, mi predicción será en torno a mi hipótesis. Yo no podría plantear una predicción como: si uso otro tostador, entonces mi pan estará tostado. No, porque mi predicción ya estaría haciendo un juicio hacia el tostador. Y mi hipótesis, por otra parte, está tratando de comprobar que el enchufe sirve o no sirve. Entonces ya tengo dos objetos de estudio, dos variables distintas. Y no puedo hacer eso porque mi investigación no va a ser correcta, no me va a dar los datos correctos. Una vez que ya hice la predicción, voy a probar esa predicción. Y esa predicción la voy a probar en el quinto paso a través de una experimentación o una observación. La experimentación la voy a poder hacer de distintas formas. Lo más común o lo más apropiado será poner a prueba mi predicción a través de un experimento controlado. ¿Qué es un experimento controlado? Un experimento controlado es un experimento en el cual solo se va a cambiar una variable a la vez. Solo una variable a la vez. Esto es muy importante, porque si en mi experimento yo hago un experimento que pone a prueba varias variables, ¿cómo voy a saber cuál de las variables, cuál de los resultados es el correcto? Hay un error, un sesgo cognitivo, un sesgo experimental. Y ese sesgo experimental no me va a permitir saber de manera correcta qué es lo que estoy obteniendo. Y los datos van a ser interpretados de manera muy libre, pudiendo causar errores muy distintos. Entonces, la prueba de mi predicción para este ejemplo de mi tostador será conectar el tostador en otro enchufe distinto y volverlo a intentar. Si ven ustedes, en este momento solo está cambiando una variable. El tostador sigue siendo el mismo tostador. El pan sigue siendo el mismo pan. Lo único que cambio de variable es el enchufe. Como dudo que el enchufe esté funcionando, yo cambio el enchufe y lo pruebo en otro enchufe distinto. Solo estoy cambiando una sola variable. Esa variable me permite que una vez que obtenga mis resultados, yo voy a poder decidir si mi enchufe en verdad está bien o está mal. Eso es muy importante. Es muy importante que en mi prueba práctica, en mi experimentación o en mi observación, siempre ponga a prueba una variable a la vez, no varias. Estaría mal si yo en mi experimentación lo que hiciera es: voy a conectar mi enchufe, mi tostador a otro enchufe y aparte voy a cambiar de tostador. Estoy metiendo dos variables, el enchufe y el tostador. Y si mi resultado ahora me da positivo, yo no voy a saber si fue el enchufe lo que estaba mal o si fue el tostador lo que estaba mal. Así que tengo que hacerlo de uno en uno, de variable en variable, ¿vale?
Hasta acá llegamos al quinto paso del método científico. En teoría, estos son los 5 pasos básicos del método. Sin embargo, no es lo único. Para que el método científico se encuentre completo, es necesario hacer este sexto paso. Este sexto paso, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en analizar los datos que me ha arrojado mi experimentación. Por ejemplo, si yo ya hice todo mi proceso experimental, ya observé que mi tostador no tuesta. Ya realicé mi pregunta de observación, que es ¿por qué mi tostador no tuesta? Ya planteé mi hipótesis, quizá el enchufe no sirve. Ya planteé un experimento que pone a prueba mi hipótesis. Si conecto el tostador en otro enchufe, entonces sí tostará el pan. Y ya planteé una prueba que pone en tela de juicio esa predicción. Si conecto el tostador en otro enchufe, entonces voy a volver a intentar para ver si sirve o no sirve. Una vez que hice esto, voy a obtener un resultado. Este resultado podrá ser, en este caso, de dos formas. Podrá ser que, en efecto, el pan ahora está tostado. Por lo tanto, mi hipótesis se confirma. Se confirma que, en efecto, el enchufe no sirve. Por otro lado, podría obtener el resultado que mi pan aún no está tostado. Por lo tanto, mi hipótesis no se confirma. No es que este resultado me diga, mi enchufe sí sirve. Puede ser que aún así el enchufe no sirva. Sin embargo, mi experimentación me está arrojando un resultado en específico. Y ese resultado en específico es que mi pan aún no está tostado. Que mi hipótesis no se confirmó. Sin embargo, el que una hipótesis no se confirme no quiere decir que esté descartada. Eso puede ser un error muy común al experimental. Por lo tanto, no podemos concluir, en este lado podemos concluir que mi enchufe está mal. Pero en este lado no podemos concluir que mi enchufe está bien. Acá tendríamos que hacer otros experimentos más para poder concluir. Este puede ser un error experimental muy común, muy común. A veces podemos caer en el error de que si algo no sucede, entonces es porque no es cierto. Y esto no es siempre real. Esta es una falacia, se le llama. Una falacia por omisión. Así que esto tendríamos que checarlo. No podemos caer en ese error. Pero bueno, mis resultados pueden ser dos. Que el pan esté tostado o que el pan aún no esté tostado. Si el pan está tostado, mi hipótesis se confirma. Si el pan no está tostado, mi hipótesis no se confirma. ¿Esto qué significará? Significará que será necesario hacer un paso extra. Una vez que analicé estos datos que obtuve, yo voy a plantear una nueva hipótesis o una nueva idea, ¿vale? ¿En qué consistirá esto? Si mi hipótesis se confirmó, yo podré entonces ahora preguntar, ya sé que mi enchufe está mal, pero ¿qué es lo que está mal en mi enchufe? Yo puedo plantear de mis datos obtenidos una nueva pregunta de investigación. Puedo volver a realizar una observación, plantear otra pregunta de investigación, plantear otra hipótesis, plantear otra forma de probar esa hipótesis y volver a comprobar. Por otro lado, si mi hipótesis no se confirma, yo puedo plantear nuevas hipótesis. Quizá no se doró mi pan, pero quizá no es porque el enchufe esté mal. Quizá es porque el tostador es el que está mal. Y quizá necesito poner a prueba mi tostador para ver que esté bien. También podría plantear otra pregunta de investigación. Quizá el tostador también está bien. Lo que está mal quizá es el cordón del tostador. El cordón del tostador que lo conecta del enchufe hacia el tostador. Quizás es lo que está mal. Y ya planteo una nueva pregunta de investigación. Recuerden, en el caso de que la hipótesis no se confirme, no quiere decir forzosamente que entonces
eh, por regla directa puedo negar mi hipótesis. Mi hipótesis era que el enchufe está mal, pero si no se confirma eso, no es que el enchufe esté bien. Si mi tostador al final de cuentas, después de haberlo probado en otro enchufe, no se tuesta, no quiere decir por regla general que el enchufe esté bien. Quizá los dos enchufes están mal, quizá el tostador es el que está mal, quizá el mecanismo que acciona el tostador es el que está mal. Podemos plantear distintas hipótesis, siempre en cualquiera de los dos resultados se pueden plantear distintas hipótesis. Sin embargo, en el caso de que la hipótesis no se confirme, no puedo negar completamente esa hipótesis. Eso es muy importante. Bueno, acá hemos visto los 5 pasos del método científico más el 6º paso que le da la riqueza al método científico, al análisis científico. Lo estamos viendo en este caso como un método lineal que va solo hacia un sentido. Esto no es del todo correcto. El método científico tiene una característica que le da un plus sobre algún otro tipo de conocimiento. Este plus es que precisamente el método científico siempre está nutriéndose continuamente. El conocimiento científico no es estático, puede continuar continuamente en crecimiento y en desarrollo. Por lo tanto, lo más correcto sería que una vez llegado al paso en el que estoy analizando mis datos y que estoy planteando nuevas hipótesis o nuevas preguntas de investigación, yo lo que haría es llevar este 6º paso al inicio del primer paso. Es decir, de nuevo a la observación. Por lo tanto, es importante esto porque el método científico no es un camino recto que solo vaya en un sentido. Siempre debe de ir en 2 sentidos, debe ser un ciclo completo. Esto es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo quizá les suene conocido, espero lo conozcan. Y si no, bueno, voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Hace tiempo existió un debate muy fuerte, actualmente todavía existe ese debate fuerte, pero existió un debate muy fuerte en torno a los OMG. Déjenme, hago un poco más grande esto porque si no, no puedo. Ahí está. A los OMGs y a los organismos transgénicos. Organismos transgénicos, ¿vale? Son 2 cosas distintas. Eso es lo primero que habría que aclarar, pero no me voy a meter en eso por ahorita. Sin embargo, existió un debate muy fuerte en torno a los OMGs y los organismos transgénicos. Ha existido un debate muy fuerte en esto porque hay organizaciones que afirman que los OMGs y los organismos transgénicos causan daños a la salud, ¿vale? Organismos afirman que estos organismos en específico causan daño a la salud, ¿vale? A la salud. Disculpen por la letra, pero primero no tengo una tableta gráfica para poder escribir. Estoy escribiendo con el mouse y es un poco complicado. Y aparte de por sí tengo letra un poco feita, ¿vale? Pero bueno, trato de hacerlo lo mejor posible. Bueno, existía ese debate que los organismos genéticamente modificados y los organismos transgénicos causaban un daño a la salud. Y varias organizaciones lo difundían, lo hicieron una campaña fuerte para atacar estos organismos. Podríamos profundizar en qué intenciones y qué conocimientos tienen esas organizaciones. No lo vamos a hacer, no es el caso. Sin embargo, sí vamos a ver en qué se basaban ellos para decir que estos organismos eran dañinos. Bueno,
Pues resulta que la gran mayoría de estas organizaciones que hablaban sobre el daño a la salud de estos organismos se basaban en unos cuantos estudios. Pongamos el ejemplo más fuerte, que se pudieran basar en el mayor número de estudios que encontraran en contra, de estudios científicos en contra de los organismos transgénicos y organismos genéticamente modificados. En este caso estaríamos hablando que en español, en América Latina, hay alrededor de 32 estudios que hablan en contra de los organismos transgénicos y los organismos genéticamente modificados. Y hablan en contra de ellos porque dicen que pueden causar mutaciones en el ADN humano. Y esto lo hacen utilizando unos organismos, unos seres prueba. Estos seres prueba normalmente son ratas blancas albinas, que se alimentan puramente o totalmente con semillas transgénicas o semillas genéticamente modificadas. Y al alimentarlas así, ellos observaron que esas ratas desarrollaban más rápidamente mutaciones que les causaban cáncer. Sin embargo, en estos estudios se cometen errores que precisamente son derivados de no usar de manera correcta el método científico. Habíamos dicho que al usar el método científico usamos un experimento controlado. Y en ese experimento controlado es importante que se cambie solo una variable a la vez. Sin embargo, en estos 32 estudios que se utilizan como evidencia del daño de los organismos transgénicos, se utilizan ratas albinas blancas. Ratas albinas que ya por sí solas, por su especie propia, tienen la tendencia a desarrollar cáncer a muy temprana edad y tienen la tendencia a tener mayor mutación en su ADN. Estamos metiendo dos variables que son correspondientes, que son intrínsecas al propio organismo de estudio. Y le metemos una tercera variable, los organismos genéticamente modificados o los organismos transgénicos. Entonces, en estudios como estos, se estudian tres variables al mismo tiempo. ¿Cómo sabemos cuál de estas variables está afectando para el resultado? Pues precisamente allí deriva el error de estos estudios. El error de estos estudios que causan un falso positivo. Un falso positivo. Ok, acá me pregunta Jair qué es albino. Albino se le llama a una persona o un falso. Espérenme, estoy escribiendo mal esto. Falso positivo. Lo voy a poner así como falso más, ¿vale? Para no escribir tanto. ¿Qué es un organismo albino? Un organismo albino es un organismo, sea un animal, una persona o cualquier otro animalito, que tiene la característica de que no produce melanina, es decir, no produce esa proteína responsable de que tengamos color en la piel, color en el pelo, en las cejas. Es la proteína responsable de que tengamos color, prácticamente. Una rata albina es la rata que no produce coloración y por lo tanto su piel es blanquita, su piel es blanquita y sus ojos son rojos, ¿vale? Eso es un organismo albino. Bueno, entonces en estos estudios se causa un falso positivo, es decir, se toma como positivo el que los organismos genéticamente modificados causan cáncer, pero es un falso positivo. ¿Por qué? Porque en el estudio se están metiendo más variables, no solo una, 3 variables de hecho, y esas variables están dando un error experimental. Precisamente para esto sirve conocer el método científico. El método científico aplicado de manera correcta nos permitirá aplicarlo para que no tengamos errores metodológicos, errores experimentales. Y en el caso de que tengamos algún error, ese error lo subsanemos, lo corrijamos dentro del experimento, ¿vale? Pongamos otro ejemplo rápido para no tardarme más y pasar al siguiente tema.
A veces, cuando queremos estudiar algún fenómeno biológico, químico o físico de interés para la ciencia, vamos a usar un organismo, una prueba, un sujeto de prueba, al cual lo someteremos a ciertas pruebas. A veces ese organismo, por su naturaleza, va a tener errores que no vamos a poder controlar. Podemos poner algún ejemplo. ¿Cuál podrá ser? Me voy a ir sobre este mismo ejemplo, ¿vale? Vamos a irnos sobre este mismo ejemplo. Sobre este ejemplo para estudiar los organismos genéticamente modificados y organismos transgénicos. Voy a volver a estudiar si tienen algún efecto estos organismos al ser parte de la alimentación de un organismo y que causen un daño a la salud, ¿vale? Para esto voy a utilizar una especie. Vamos a utilizar como método de estudio para el daño o no a la salud al humano, ¿va? Hay que aclarar que en el método científico, en la ciencia en general, no se utilizan humanos como sujetos de prueba, nunca. Es algo que está dentro de la norma bioética de experimentación, ¿vale? Así que no se utiliza, pero vamos a hacerlo de manera demostrativa y van a ver que de hecho no se está poniendo a prueba al humano. De hecho, estamos viendo el panorama actual, ¿va? Vamos a alimentar al humano casi exclusivamente de organismos genéticamente modificados o organismos transgénicos en su alimentación. Y vamos a ver si a lo largo de 15 años de estar alimentados casi exclusivamente con estos organismos, tienen algún daño a su salud. Pero si yo hago esto, voy a tener algunos problemas. Primero, no todos los humanos somos iguales, tenemos características distintas. Pesamos distinto, medimos distinto, tenemos distinto color de piel, distintas tendencias, por ejemplo, alimenticias. Algunos comemos, por ejemplo, en México y casi toda Latinoamérica, comemos más maíz que en Asia, que se come más arroz. Diferentes cosas. Tenemos muchas variaciones. Dentro de esto, tenemos que los humanos también tenemos errores genéticos. Por ejemplo, algunos tendremos malformaciones de nacimiento causadas por un error genético. Otros tendremos un perfecto estado de salud. Otros tendremos un defecto genético que no nos permite digerir, por ejemplo, el trigo, el gluten. Tenemos distintas cosas. Si yo agarrara a toda la población del mundo y la quisiera estudiar por medio de este estudio, tendría muchísimos errores. Por lo tanto, es necesario empezar a delimitar mi población de estudio. Y yo voy a decir, bueno, como no quiero tantos errores, voy a agarrar el pedazo de población que suele ser más sano, que suele tener menos enfermedades y menos errores genéticos. Por lo tanto, voy a agarrar la población entre 15 y 30 años de edad. Y esa es la que voy a utilizar. Pero aparte, voy a seleccionar que estas personas no tengan alergia a tal cosa. Y voy a seleccionar que estas personas tengan tal característica. Voy a hacer súper puntual mi lista de qué es lo que va a cumplir cada uno de estos sujetos de estudio para no tener esos errores. Aún así, puede ser que haya algún error dentro de mi experimentación que yo no consideré y que ese error me pueda causar errores dentro de mi experimentación. ¿Cómo voy a subsanar? ¿Cómo voy a remediar estos errores? Voy a hacer muy grande mi muestreo. Es decir, no voy a analizar 3 personas y a ver qué les pasa, porque mi muestreo sería muy pobre y mis resultados no me servirían de nada. Voy a analizar una gran cantidad de población.
Supongamos 10,000 habitantes. Vamos a dar un poquito más. Bueno, 10,000 habitantes. Va, es una buena parte. Podríamos analizar 100,000 habitantes. Y sería una buena parte. Imaginen, 100,000 habitantes en un país como México es cerca del 1% de la población, así que pues es algo, es más o menos algo. Así que bueno, vamos a analizar un gran número de habitantes, un gran número de sujetos de prueba, para que todos los errores que pudieran estar y que quizá yo no consideré, se minimicen. Quizá 10 de esos 100,000 habitantes tienen cierta enfermedad que me va a causar un error. Pero, ¿qué es 10 entre 100,000? Es casi nada. Va a ser un error súper chiquitito. Por eso, en la experimentación, mis sujetos de prueba va a ser una gran cantidad para que los errores sean mínimos, ¿vale? Bueno, estas son las bases del método científico. Cuando el método científico se aplica de manera correcta, sin errores metodológicos, y aparte, no se hace solo una vez. El método científico tiene la característica, o bueno, no el método científico, sino el conocimiento científico, tiene la característica de que no se hace una única vez y ya está. No solo una vez pongo a prueba los organismos genéticamente modificados y con una vez que me salga que hicieron daño, ya. Yo digo, los organismos genéticamente modificados hacen daño, no los consuman. No, así no se construye la ciencia. Si mi estudio, después de hacerlo, me dice que los organismos genéticamente modificados causan cáncer, yo no empiezo a hacer una alarma. Publico mi artículo y le digo a todos los científicos del mundo, pónganlo a prueba. Yo les digo cómo hice todo paso a paso para que ustedes allá en su país, allá en su laboratorio, en donde estén, lo pongan a prueba y vean si les da lo mismo. Y si le da lo mismo a esos científicos, van a publicar su artículo diciendo, tal persona dijo que los organismos genéticamente modificados hacen daño. Y yo obtengo como resultado que sí hicieron daño. Pero al publicar eso, otros científicos más van a hacer el mismo análisis y van a replicarlo. Y van a analizarlo y van a hacerlo paso a paso, igual que como tú lo hiciste. Y si estos 10 científicos más que hicieron el análisis obtienen que no es cierto que causa daños, van a publicar el artículo diciendo, estas 2 personas dijeron que hacía daño, pero nosotros hicimos este análisis y vimos que no hace daño. Y tenemos 2 contra 10. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a seguir experimentando y experimentando hasta tener un buen análisis, suficientes resultados para poder concluir, ¿vale? En este ejemplo que les pongo a ustedes de los organismos genéticamente modificados y organismos transgénicos, existen 32 estudios que dicen que sí hacen daño, contra cerca de 10,000 estudios que dicen que no se ve ningún daño a la salud de los consumidores, que no se ve ningún daño, ¿vale? No que no hacen daño, ¿va? Que no se ve ningún daño. Puede ser que no se vea ningún daño en un año, en 10 años, en 15 años, que es el tiempo que llevan los organismos genéticamente modificados y transgénicos en el mercado habitual. Puede ser que se necesite más tiempo para ver ese daño. Puede ser que en efecto no hagan ningún daño, pero no lo sabremos hasta después de mucho tiempo, ¿va? El conocimiento científico tiene esa característica. No podemos concluir algo con un solo experimento. Tenemos que repetirlo miles de veces. Y una vez repetido miles de veces, entonces sí, podré dar una conclusión. Y una vez que yo tenga suficientes conocimientos, suficientes pruebas, podré generar una teoría. Una teoría científica es una explicación bien comprobada y ampliamente aceptada para un fenómeno, ¿vale? Esto es muy importante, porque de manera común, cuando nosotros estamos hablando, casi siempre decimos teoría diciendo algo
que quizá pasa así, pero yo no estoy seguro, ni lo puedo comprobar. En mi lenguaje tradicional, en el lenguaje habitual, solemos usar la palabra teoría como algo posible, pero que no puedo comprobar. En el lenguaje científico, la palabra teoría no se usa así. La palabra teoría quiere decir una explicación que tiene todos los fundamentos, que ha sido comprobada muchísimas veces, que está ampliamente aceptada por toda la comunidad científica en todo el mundo y que por lo tanto podemos decir que así pasó. Pero que sin embargo, que por la naturaleza de ese fenómeno es muy poco probable o muy difícil hacer un experimento que lo compruebe de manera inmediata. Y allí vamos a pasar ahorita a una parte importante, a una teoría importante, a la teoría más importante que puede existir en la biología, la teoría de la evolución. En lo que pasamos a ese tema, ustedes quédense pensando, ¿podrían imaginar un experimento, un solo experimento, que con los resultados que arroje compruebe completamente que la teoría de la evolución es cierta? ¿Podrían pensar un solo experimento que con los resultados que arroje nos compruebe que desde lo más elemental, desde los elementos más sencillos, es posible llegar a un desarrollo tan complejo que existan miles de especies? Suena muy complicado, suena muy difícil. Es por ello que la teoría de la evolución es una teoría científica. No quiere decir que no esté comprobada, no quiere decir que no sea una verdad, no quiere decir que no esté aceptada completamente. Quiere decir que tiene todas las bases científicas, que ha sido comprobada ampliamente, que ha sido aceptada ampliamente por toda la comunidad, pero que no existe un experimento que pueda comprobarla toda completita. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir. Muy bien, una vez explicado todo esto, bueno, antes de seguir, les aclaro que, bueno, este pizarrón lo van a tener ustedes una vez que concluyamos, se los mando vía WhatsApp como PDF. Aparte, bueno, tienen el link para poder entrar a él cuando ustedes quieran. En estas notitas que les dejo en colores, les pongo conceptos que son importantes que ustedes conozcan, que son probables que se les pregunten en su examen. Así que estas vale mucho la pena que se las traten de memorizar o las traten de profundizar muy bien en su memoria, ¿vale? Vamos a terminar este apartado, este pequeño tema, haciendo este ejercicio. Ya vimos que el método científico es la base con la que se construye conocimiento para la ciencia. Ya vimos que el método científico nos sirve para eso. Sin embargo, el método científico y la ciencia no son nada, no sirven de nada si no son aplicables. El conocimiento científico es lo que obtenemos al aplicar el método científico. Pongamos un ejemplo. El conocimiento científico será, por ejemplo, conocer que si nosotros tomamos un virus, lo inactivamos completamente o parcialmente, pero dejamos partecitas de él importantes enteras y lo inyectamos a nuestro organismo, vamos a crear una vacuna, que esa vacuna nos va a permitir crear defensas en nuestro sistema inmune para defendernos después de ese virus. No importa que ya haya pasado mucho tiempo, podremos defendernos de ese virus. Ese es un conocimiento científico. El conocimiento científico de cómo destruir parcialmente a los virus, y el conocimiento científico de que es posible inyectarlo a la sangre. Sin embargo, ese conocimiento científico suelto, allí nada más conocido por nosotros, no sirve de nada.
El conocimiento científico nos sirve para poder crear desarrollo, para poder crear tecnología, ¿vale? La tecnología es la forma física o lo que podemos ver de manera tangible, que podemos sentir, que podemos ver en nuestra vida diaria de la aplicación del conocimiento científico. No sirve de nada saber que la electricidad se conduce a través de un cable y que ese cable, si es delgado y mal conductor, va a brillar y se va a calentar. Si no lo aplico, ¿de qué me sirve? Me servirá cuando ese conocimiento de que la electricidad circula a través de un cable y que cuando es mal conductor se calienta y despliega una luz, me servirá y se volverá tecnología al momento de convertirlo en un foco. Por lo tanto, el conocimiento de saber cómo inhabilitar parcialmente a los virus y cómo inyectarlos a la sangre para protegernos, se volverá tecnología cuando yo lo aplique como una vacuna. Y esto es importante, porque es común que les puedan preguntar en su examen una pregunta como esta. El estudio de los microorganismos y el uso de vacunas que nos permiten mejorar nuestra calidad de vida son ejemplos ¿de qué son ejemplos? ¿Serán ejemplos de ciencias puras y observación? No tal cual, porque ciencias puras es una definición distinta, ¿vale? De hecho, si nos somos muy conservadores, vamos a considerar a la única ciencia pura como las matemáticas y la física. De allí no hay más ciencias puras. Así que no nos metamos en eso. No es una ciencia pura y no es resultado de la observación únicamente. No solo con observación puedo saber sobre los microorganismos y sobre las vacunas. Necesité más. Mi ojo simple no me permite ver a los microorganismos. Necesito algo más. Así que no, esto está mal. No son ejemplo de conocimiento empírico y tecnológico, porque acá habría que hacer una aclaración. Existen distintos tipos de conocimientos. En este caso en específico, estamos hablando de conocimiento científico y conocimiento empírico. Y acá vamos a hacer un pequeño apunte. El conocimiento empírico es aquel que se obtiene de las vivencias diarias, por decirlo así. Es decir, el conocimiento empírico es aquel que tenemos todos por el simple hecho de existir. Yo aprendo cosas. No es necesario que alguien me dijera, oye, o que yo leyera en un libro, oye, el fuego quema, para que yo dijera, ah, sí, cierto, el fuego quema, y ya no voy a poner mi mano encima de él. Con el simple hecho de existir, aunque nadie me lo dijera, si yo un día tengo fuego enfrente de mí, pongo mi mano y siento que me quema, yo por sí solo voy a adquirir el conocimiento empírico de que el fuego quema y de que no voy a volver a poner mi cuerpo sobre el fuego. Este es un conocimiento empírico, el que es resultado de mi vivencia diaria. Y conocer los microorganismos y el uso de vacunas no es resultado de mi vivencia diaria. No es que diario yo esté viendo microorganismos en todos lados, que yo diario esté estudiando vacunas. No es así. Así que no es tampoco la respuesta correcta. Y de nuevo, no será resultado de ciencias duras y análisis, porque no solamente con hacer análisis obtenemos tecnología. Es lo que les mencionaba hace rato. Lo correcto sería responder que el estudio de los microorganismos y el uso de vacunas es resultado del conocimiento científico y tecnológico. Conocimiento científico que me permitió descubrir a los microorganismos y saber más de ellos. Conocimiento científico que me permitió saber cómo hacer vacunas, pero tecnología, lo que me permitió realizar las vacunas que me protegen para mejorar mi calidad de vida, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo de una pregunta que sí les podrían poner en su
examen Comipems, ¿vale? Recuerden, estas notitas de colores les dejan pistas muy importantes que ustedes deben de, pues, memorizar de cierta forma. Vamos a pasar al siguiente tema. Ya vimos el método científico. Recuerden, chicos, recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden hacerla a través de los comentarios. Y recuerden que si no han dejado su comentario con su nombre completo, por favor déjenlo para poderles pasar lista. Vamos a pasar a este siguiente tema. Ok, vamos a hablar sobre los seres vivos. Para esto vamos a preguntarnos, ¿qué es la biología? Ya habíamos dicho en una sesión pasada, pero en química, que la química era la ciencia que estudiaba la materia y sus cambios. La biología, por su parte, va a ser la materia o la ciencia que estudie. La biología va a ser la biología va a ser la ciencia que estudia la vida y su desarrollo. Entonces, esa sería la primera apunte que haríamos. La biología es la ciencia que estudia la vida y su desarrollo. Ok, estudia la vida, la biología. ¿Y cómo estudia la vida? Bueno, pues la biología se va a ayudar, a auxiliar siempre del estudio de los organismos o de la vida a través de distintos niveles de organización. No es común que la biología estudie los átomos. Algunas disciplinas de la biología muy específicas sí lo hacen, pero no es común que la biología estudie los átomos, que sería el nivel de organización más pequeñito, más chiquito que existe. El siguiente nivel de organización es la molécula. Cuando yo uno varios átomos, obtengo moléculas. Pero tampoco es común que la biología estudie las moléculas tal cual. Eso es más como que materia de estudio de la química, no de la biología. Por otra parte, si yo las moléculas las voy agrupando de manera ordenada, de manera bien estructurada, voy a poder empezar a generar organismos y, en principio, podré generar un organelo celular. Un organelo como lo es el núcleo, como lo es la mitocondria, como es la membrana, el citoplasma, como todos esos organelos. Y esto sí empieza a ser uno de los niveles de organización que estudia la biología. La biología a escala más chiquitita. La biología, cuando estudia algo pequeñito, casi siempre se va a ir, por muy pequeño, a los organelos celulares. Este sí puede ser un nivel de estudio clásico de la biología, pero algo más común todavía que la biología suele estudiar es la célula. La célula es la unidad fundamental de vida. Y esto es muy importante. Esto es muy importante que ustedes sí lo sepan. La célula es la unidad fundamental de vida. La célula es la unidad fundamental de vida. Esto es muy importante que lo sepan. Esto sí es común que se los puedan preguntar. Que les puedan preguntar algo así como, ¿cuál es la unidad fundamental de la vida? Ah, pues es la célula. La célula es el objeto de estudio más común que suele estudiar la biología a nivel pequeñito, a nivel micro. Sin embargo, la biología también puede estudiar los tejidos. Cuando nosotros tenemos células que realizan la misma función, una función muy parecida, vamos a generar un tejido. Por ejemplo, un agrupamiento de células epiteliales van a generar un tejido en específico. Van a generar la piel, ¿vale? Cuando los tejidos se organizan de manera ordenada para formar algo más grande, formarán un órgano, que también puede ser un objeto de estudio de la biología. Los órganos agrupados de manera correcta, de manera muy organizada,
para tener un fin en específico, que será conservar la vida y mantener la vida de un ser, van a formar un aparato o sistema. Imaginen, muchos huesos agrupados de manera ordenada, de manera bien estructurada, van a formar un sistema, el sistema óseo. Los sistemas o aparatos, cuando trabajan en conjunto, colaborando todos, con el único objetivo de permanecer vivos y de mantener vivo al ser, formarán un organismo pluricelular. Un organismo, el que sea. En este ejemplo tenemos un alce. Este también puede ser un objeto de estudio de la biología, al igual que cuando la biología quiere empezar a estudiar a los organismos, pero de manera más amplia. Quieren estudiar cómo se relacionan entre ellos, pues al estudiar cómo se relaciona un alce con otro alce, yo voy a estudiar poblaciones, ¿vale? La población es importante. Una población es el conjunto de organismos de una misma especie, una solita. Podemos hablar de población cuando tenemos muchos alces juntitos. No podríamos hablar de población si tenemos muchos alces y muchas gaviotas. En este caso, estaríamos hablando de una comunidad. Una comunidad es el conjunto de organismos de distintas especies que conviven en un mismo ambiente. En este caso tenemos alces, tenemos unas como garzas y unos peces. Esta es una comunidad. Pero cuando nosotros queremos en biología estudiar aún más grande, vamos a estudiar los ecosistemas. El ecosistema no será más que cómo conviven distintas poblaciones de distintas especies con los factores abióticos, es decir, con el suelo, las piedras, el agua, las montañas, el clima. En este caso estaremos hablando de un ecosistema. Y finalmente, cuando de plano queremos estudiar a muy grande escala la vida, pues estudiaremos un bioma. Un bioma será la conjunción de ecosistemas distintos. Acá tenemos por un lado un ecosistema, por ejemplo un ecosistema en el cual abundan las zonas nevadas, las zonas de nieve, las zonas frías, y un ecosistema más boscoso en el que se caracteriza más por árboles altos. Tenemos dos ecosistemas o más ecosistemas que conviven juntos y forman una bioma. Y lo más grande, el nivel de organización más grande que puede estudiar la biología es la ecosfera o la biosfera. Es decir, a todo el planeta completito, completo, ¿vale? Estos son todos los niveles de organización que la biología puede estudiar. Y acá voy a hacer unos apuntes extra muy rápidos. Vamos a hacer unos apuntes extra. Vamos a hacer dos apuntes importantes. Vamos a definir que población, para el caso de la biología, es el conjunto de organismos de la misma especie. Y vamos a poner un ejemplo. Nuestro pueblo, o podemos llamar población de Cuauhtémoc al conjunto de humanos. Por ejemplo, podríamos denominar población al conjunto de humanos que viven en San Salvador Cuauhtémoc. Sería población porque es el conjunto de diferentes humanos, todos pertenecemos a la misma especie, no hemos cambiado de especie, pero somos un conjunto de organismos de la misma especie. Por otra parte, llamamos comunidad en el ámbito biológico cuando estamos hablando de organismos, de la unión de organismos de distintas especies. Por ejemplo,
en nuestro pueblo, en Cuauhtémoc, comunidad sería a la unión de humanos, perritos, por ejemplo, aves, árboles, etcétera. Y se dan cuenta, en este momento cambia nuestro concepto. Ya no estamos hablando de población. No hablamos de población, ahora hablamos de comunidad, porque la comunidad no solamente está hecha de organismos de la misma especie. La comunidad son organismos de distintas especies. Por lo tanto, podemos incluir especies vegetales, como los árboles, otras especies animales, como los pájaros, los perros, todos los animales que tengamos en nuestra comunidad de Cuauhtémoc. Podríamos estar hablando de ecosistema cuando hablemos de la unión de organismos de la misma especie, de distinta especie, y la unión de factores abióticos. En este momento estaríamos hablando ahora de ecosistema y podríamos decir, por ejemplo, que en Cuauhtémoc nuestro ecosistema serán los humanos, los perros, los gatos, voy a borrar los gatos porque no me va a caber. Los cacomixtles, por ejemplo, cacomixtles y la montaña. ¿Vale? Podríamos decir esto, que en Cuauhtémoc, nosotros podríamos poner un ejemplo de qué es un ecosistema en nuestro pueblo. En Cuauhtémoc, si nosotros unimos a los humanos, los perros, los árboles, el pasto, las flores y la montaña, las piedras, ¿por qué hablamos de ecosistema? Porque acá incluimos factores abióticos. Y acá haré un último apunte. Ya vamos terminando porque ya me pasé. Vamos terminando. Hacemos un último apunte. Hablé de factores abióticos. ¿Qué son los factores abióticos? Los factores abióticos son todo lo que es parte de un ecosistema y no tiene vida. Es decir, los factores abióticos son todo lo del ecosistema que no tiene vida. Por otra parte, los factores bióticos son todo lo del ecosistema que tiene vida. Y ahí hacemos dos distinciones, los factores bióticos y abióticos. Nosotros, humanos, somos factores bióticos, tenemos vida. Los perros, los gatos, las plantas, los árboles son factores bióticos, tienen vida. Pero los factores abióticos son todo aquello que no tiene vida. Un factor abiótico es una piedra, una roca, la montaña, el aire, porque son cosas que existen en el ecosistema, pero no tienen vida. Entonces, hacemos estos tres apuntes, y estos son importantes que ustedes lo sepan. Que sepan qué estudia la biología. Que sepan que la célula es la unidad fundamental de la vida. Que sepan qué es una población, qué es una comunidad y qué es un ecosistema. Son tres niveles de organización que es súper común que les pregunten sobre ellos. Y hacemos estos dos apuntes más. Un factor biótico es todo lo que tiene vida en un ecosistema. Y un abiótico es todo lo que no tiene vida en un ecosistema. Con esto podemos responder esta preguntita de acá. Unidad estructural y funcional de los seres vivos, ya dijimos, es la célula. La célula es la unidad de vida. Por lo tanto, es la unidad estructural y funcional de los seres vivos.
Como ven, no nos dio tiempo para ver los 3 temas que planeábamos ver. Los continuaremos viendo en una sesión posterior, no se preocupen, los terminamos de ver en otra sesión posterior. Por el momento vamos a cortar porque ya me pasé 7 minutos, así que necesito cortarle ya. Recuerden que si no han dejado en los comentarios su nombre completo, por favor déjenmelo para poderles pasar lista. Pues nos estamos viendo en la siguiente sesión. Me parece que nos toca sesión el día de mañana, no recuerdo bien a qué hora, pero nos toca ahora con química. Así que mañana nos estamos viendo. Cuídense, cuiden a sus familiares, recuerden que seguimos en una época de pandemia y es necesario que se protejan y sigan las instrucciones de las autoridades de salud. Cuidándonos a nosotros, cuidamos a los demás. Así que pues nos estamos viendo pronto. Que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana, pero ahora con química. Recuerden que en un momento más les comparto este pizarrón a través de el grupo de WhatsApp. Nos estamos viendo, muy buen día y hasta luego.